Saludos cordiales, estimados estudiantes. Este día vamos a ver un tema más de la cátedra de farmacología. El tema que corresponde ver es hipercolesterolemia y dislipidemias. Es un tema bastante importante. De hecho, mucha de la consulta diaria se refiere a alteraciones de este tipo. Los objetivos que vamos a desarrollar en la clase son los siguientes. Primero vamos a recordar las vías comprendidas en el metabolismo de las lipoproteínas, a conocer los aspectos generales de la hiperlipidemia y de la arteriosclerosis, describir el mecanismo de acción, sus efectos sobre los triglicéridos, el colesterol y los efectos adversos, cuáles son las ventajas y las limitantes de la combinación de fármacos hipolipemiantes, y vamos a conocer las principales dosis de estos fármacos. Todo esto ustedes lo pueden encontrar en el capítulo 33 de Google. Vamos a comenzar hablando un poco acerca de las lipoproteínas. Esto es algo que ustedes ya conocen, sin embargo, antes de entrar de lleno a hablar sobre los fármacos, vamos a recordar un poco a qué se refiere este término. Cuando hablamos de lipoproteínas, nos referimos a las principales formas circulantes de colesterol y de triglicéridos, que ustedes saben perfectamente que son insolubles en agua. Por esta razón, para circular en un ambiente acuoso como el plasma, deben entonces de unirse a fosfolípidos y a proteínas, y a esto es a lo que nosotros conocemos como lipoproteínas. En el caso de colesterol, triglicéridos, fosfolípidos y ácidos grasos, es importante recordar las características de cada uno de estos compuestos. El colesterol, por ejemplo, es sintetizado principalmente a nivel hepático. Se consumen al menos, o está recomendado consumir al menos 300 miligramos al día, no exceder de esta cantidad. Aparte de ello, circula unido a diferentes sistemas de transporte. Luego tenemos los triglicéridos, que es el principal depósito graso de reserva energética en las células adiposas. Los fosfolípidos se encuentran más superficialmente formando una capa lipídica, y acá, si ustedes recuerdan, identificábamos una parte hidrofoba que se encontraba en el interior y una parte hidrofila que se encontraba en el exterior. Luego tenemos los ácidos grasos. Acá los ácidos grasos de cadena larga son esterificados rápidamente y convertidos en triglicéridos y se transportan dentro de las lipoproteínas en el núcleo junto al colesterol. En esta diapositiva ustedes pueden observar los diferentes tipos de lipoproteínas que conocemos, tanto los kilomicrones, las VLDL, las IDL, LDL y HDL. Estas son importantes porque ya que vamos a comenzar a hablar acerca de los fármacos, ustedes se van a dar cuenta que actúan directamente sobre estas. La función principalmente es la estabilización de las moléculas de lípidos, tales como los triglicéridos o el colesterol, dentro de un entorno acuoso como es la sangre. En esta diapositiva ustedes pueden observar la densidad, ¿verdad? Si se recuerdan, de cada una de estas lipoproteínas. De hecho, los kilomicrones son los que contienen el mayor tamaño, ¿verdad? Y las que tienen prácticamente en su interior como principales componentes tanto triglicéridos como colesterol. Ahora bien, ya que hablábamos un poquito acerca de las generalidades, ahora vamos a hablar acerca de la clasificación de los niveles
de lípidos plasmáticos. Esto es importante porque si bien nosotros vamos a manejar estas alteraciones, tenemos que conocer cuáles son los valores normales. Y aquí pues tenemos el valor de colesterol. Lo deseable es inferior a los 130 miligramos por decilitro, y ya hablamos de que la persona se encuentra en un límite muy alto, arriba de los 220. En el caso del colesterol HDL, este tiene un rango que va desde los 40 a los 60 miligramos por decilitro. Acá lo importante es que se considera bajo cuando se encuentra inferior a los 40 miligramos por decilitro, y para el caso de las mujeres lo consideramos bajo, inferior a los 50. Arriba de 60 miligramos por decilitro ya se considera pues alto o deseable, ¿verdad? Por el riesgo negativo. Luego tenemos el LDL colesterol. Menor de 70 miligramos por decilitro se considera óptimo para riesgo muy alto, y muy alto arriba de 190 miligramos por decilitro. Para el caso de los triglicéridos, el valor normal debe de ser inferior o menor a 150 miligramos por decilitro, y lo consideramos alto de 200 a 499, y muy alto si está arriba de los 500 miligramos por decilitro. Así que es importante entonces conocer, ¿verdad? Y saber bien cuáles son los valores normales para poderle dar el manejo adecuado a estos pacientes. La siguiente tabla también ustedes la pueden encontrar en su libro de texto, y este es básicamente los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular arteriosclerótica. Acá existen muchos factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta, entre ellos principalmente la edad. Hombres arriba de los 45 años, y en el caso de las mujeres pues arriba de los 55 años. Antecedentes familiares de enfermedad coronaria cardíaca. Aquí tenemos pues parientes en primer grado principalmente. Además, antecedentes de condición de fumador actual, y esto pues prácticamente lo definimos como un fumador en los 30 días precedentes. Esto ustedes lo tienen que indagar siempre en la historia clínica. También tenemos como factor de riesgo la hipertensión arterial, catalogada como una presión arterial sistólica mayor de 140 milímetros de mercurio, una presión diastólica mayor de 90, o el uso de fármacos antihipertensivos independientemente del estado de la presión arterial. Lo que habíamos mencionado anteriormente acerca de las HDL, se recuerdan que dijimos que el rango era de 40 a 60, pues se considera entonces un factor de riesgo que esté inferior a los 40 miligramos por decilitro. La obesidad también es otro factor de riesgo muy importante, y acá pues nos basamos en el índice de masa corporal que sea mayor a 25, y una circunferencia de la cintura mayor a 102 centímetros para el caso de los hombres, y mayor de 88 centímetros en el caso de las mujeres. También aquellos pacientes con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 tienen pues ese factor de riesgo. Este otro cuadro nos muestra las causas secundarias de dislipidemia. Importante también, ¿verdad?, conocer cuáles son las causas que podrían desencadenar un cuadro de dislipidemia. Pacientes que sean ya diagnosticados con diabetes mellitus pues pueden cursar con niveles de triglicéridos altos. Pacientes con alteraciones renales o síndrome nefrótico, tanto las LDL como los triglicéridos se van a encontrar altos. Y así, si se fijan, pues hay muchas patologías que nos pueden desencadenar una dislipidemia secundaria. Ahora veamos a este otro lado, tenemos también algunos fármacos que podrían en algún momento
desencadenar cuadros de dislipidemia. Por ejemplo, pacientes que estén siendo manejadas con estrógenos orales pueden tener valores de triglicéridos altos. Pacientes manejados con diuréticos tiazida también pueden desencadenar tanto LDL como triglicéridos altos, y así ustedes pueden verificar, ¿verdad?, en el libro de texto la cantidad de fármacos que podrían desencadenar, ¿verdad?, una causa secundaria de dislipidemia. Bien, ahora pasamos ya a hablar acerca de los objetivos del tratamiento. Pues principalmente cuando nosotros comenzamos un tratamiento con los hipolipemiantes, nos dirigimos a tratar de disminuir la producción de lipoproteínas a nivel tisular, también a incrementar el catabolismo de las lipoproteínas a nivel plasmático y a aumentar la eliminación de colesterol del organismo. Y pues con todo esto lo que se pretende es reducir el avance de las placas coronarias y la regresión de lesiones preexistentes. Aparte de ello, y quizás lo más importante destacar del objetivo del tratamiento, es que con todo esto, al iniciar una terapia temprana, pues nosotros podemos reducir el riesgo de aquellos episodios cardiovasculares ateroscleróticos, ya sea fatales o no fatales, incluidos entre ellos el infarto del miocardio e incluso el derrame cerebral. Bien, ahora vamos a pasar ya a hablar de lleno de las familias de fármacos hipolipemiantes. En la actualidad pues existe una gran variedad de fármacos, sin embargo yo acá pues he subrayado las que vamos a destacar en la clase. Tenemos los inhibidores de la reductasa de la 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima A, que es comúnmente conocida como las estatinas. También tenemos los secuestradores de ácidos biliares, el ácido nicotínico o niacina, los derivados del ácido fíbrico, el inhibidor de la absorción del colesterol, que es el ezetimibe, y los ésteres etílicos del ácido graso, conocido como omega 3. Estos son los que vamos a desarrollar en la clase. Sin embargo, pues también ustedes deben de conocer que existen otro grupo de fármacos, como los inhibidores de la PCSK9 o anticuerpos monoclonales, los inhibidores de la síntesis de la ApoB100 y el inhibidor de la proteína de transferencia de triglicéridos microsómicos hepáticos. Estos en la actualidad pues por lo menos sí existen, sin embargo tener en cuenta pues el alto costo de estos fármacos, por lo que comúnmente los que más se utilizan son los que están subrayados. Comenzamos con el primero de los grupos de fármacos, y en este caso pues son las estatinas. En esta imagen ustedes pueden observar los diferentes fármacos que pertenecen a este grupo. Por ejemplo, la lovastatina, la simvastatina, pravastatina, rosuvastatina y atorvastatina, entre otras. ¿Cuáles son las características de las estatinas? Estas disminuyen el valor de las LDL. Aparte de ellas, una característica, y por lo cual es uno de los fármacos que más se utilizan, es que tienen un efecto cardioprotector. Dentro de las características de las estatinas, pues estas son de las más eficaces y mejor toleradas. En cuanto a la absorción, tienen una absorción incompleta que va aproximadamente desde los 30 al 85%. La concentración plasmática máxima la alcanzan de 1 a 4 horas posterior a la administración. Tienen una semivida aproximada de 1 a 4 horas y un metabolismo hepático. Aquí únicamente, ¿verdad?, mencionarles que cuando hablamos de la semivida, esto es principalmente para el caso de la simvastatina. Las únicas de las que pertenecen a esta familia que no tienen esta vida media son la atorvastatina y la rosuvastatina,
ya que estas tienen una vida media aproximada de 20 horas. Pasemos ahora a hablar de las dosis de las estatinas. Pues prácticamente para poder administrarlas las clasificamos en estatinas de intensidad alta, estatinas de intensidad moderada y estatinas de intensidad baja. Y van prácticamente, ¿verdad?, su utilización a partir de lo que nosotros queremos reducir o el porcentaje que nosotros queremos reducir. Acá, por ejemplo, tenemos las de intensidad alta que reducen el LDL colesterol en un 50% o más aproximadamente. Y si se fijan, las que tenemos en este grupo son la atorvastatina y la rosuvastatina, ¿verdad? Que aparte les había mencionado que son las que tienen la vida media más larga. Luego tenemos las estatinas de intensidad moderada que reducen el LDL colesterol entre un 30 o hasta menos de 50% aproximadamente. Y aquí tenemos pues la fluvastatina, la lovastatina, la pravastatina y la simvastatina. Si se fijan, también les ponen siempre la atorvastatina y la rosuvastatina. Lo único es que deben fijarse que las dosis pues son menores. Luego pasamos acá a las de intensidad más baja y estas pues únicamente reducen el LDL colesterol en menos de un 30%. Igual tenemos siempre, ¿verdad?, la fluvastatina, lovastatina, pravastatina y simvastatina. Por ejemplo, la simvastatina acá, la dosis es la mínima de 10 miligramos y acá en las de intensidad moderada la misma simvastatina, si se fijan, la dosis pues es mayor, de 20 a 40 miligramos. Así que dependiendo del porcentaje que nosotros queramos reducir, pues así es como se utilizan las dosis. Pasemos ahora a los efectos adversos. Principalmente este puede desencadenar a nivel de piel rash o eritema, a nivel del sistema nervioso, disminución de la concentración, alteraciones del sueño, cefalea y en muy pocos casos se pueden presentar cuadros de neuropatía periférica. A nivel hepático podría desencadenarse hepatitis o aumento de las aminotransferasas, por lo que siempre deben de tener en cuenta pues mantener en control a estos pacientes y mandar enzimas hepáticas de control. A nivel del tracto gastrointestinal, que es principalmente quizás de las molestias por las cuales más consultan los pacientes, está el dolor abdominal, las náuseas, la diarrea, dolor o debilidad muscular, miositis, ¿verdad?, aumento de la creatinina y rhabdomiólisis. Y todavía, ¿verdad?, menos frecuentes, alteraciones inmunológicas, como pacientes que puedan desarrollar síndrome lúpico, específicamente aquellos que son manejados con lovastatina, simvastatina o fluvastatina. Estos pues no se dan con mucha frecuencia y suele suceder más en aquellas personas que son tratadas por periodos prolongados. Con eso prácticamente terminamos la primera de las familias de estos fármacos y pues pasamos ahora a hablar acerca de los secuestradores de ácidos biliares. En este grupo tenemos a la colestiramina, al colestipol y al colesevelam. Estos son medicamentos coadyuvantes de las estatinas, es decir, en algún momento si ustedes están manejando al paciente con una estatina y aún así no alcanzan los niveles deseados, podrían hacer combinación de una estatina con ácidos biliares, siempre y cuando teniendo en cuenta que los secuestradores de ácidos biliares están indicados para el manejo de la hipercolesterolemia sin hipertrigliceridemia, es decir, aquellos pacientes que cursen con niveles elevados de triglicéridos pues no serían candidatos a ser manejados con secuestradores de ácidos biliares. Dentro de los efectos adversos, acá tenemos alteraciones en los electrolitos, específicamente los pacientes que son manejados con la colestiramina. Además tenemos acidosis hiperclorémica en niños y en pacientes con insuficiencia renal.
pues este grupo de fármacos se puede dar en aquellos pacientes mayores ya de 12 años. Que ustedes observan acá es el aumento de triglicéridos en un 10%, por lo que les mencionaba en la diapositiva anterior que no está indicado en aquellos pacientes que cursen con cuadros de niveles elevados de triglicéridos, porque al contrario, ¿verdad? Al dejar entonces este fármaco nosotros estaríamos incrementando en un 10% el valor. También el aumento de las aminotransferasas, por lo que siempre hay que tener ese cuidado, ¿verdad?, con el control de estos pacientes. Malestares gastrointestinales, al igual que la familia de fármacos anteriores, dolor abdominal, distensión, náuseas, estreñimiento, hemorroides, disminución de la absorción de vitamina D en el caso de los niños. En cuanto a las dosis, la colestiramina y el colestipol prácticamente son de los más antiguos, y esto pues vienen en presentaciones, la colestiramina de 8 a 12 gramos y el colestipol de 10 a 15 gramos. Las dosis máximas son de 24 gramos para la colestiramina y de 30 gramos para el colestipol. Las presentaciones son en polvo, por lo tanto lo que se indica es que el paciente pues disuelva uno de los sobres mezclados con agua o jugo y se consuman antes del desayuno y antes de la cena. Y en el caso del Colesevelam, pues sí viene en presentación tanto en tableta como en sobrecitos. Las tabletas son de 0.625 gramos y el polvo viene en bolsitas de 3.75 gramos. La indicación del Colesevelam es que se tomen 3 tabletas cada 12 horas, no excediendo la dosis máxima de 4.375 gramos. Pasamos ahora al siguiente grupo de hipolipemiantes, y esta es la niacina o ácido nicotínico. Ustedes lo deben de conocer, pues ya ustedes saben que forma parte de las vitaminas del complejo B. Su estructura es la de una amida y esta pues incrementa la concentración del HDL colesterol en aproximadamente un 30 a 40%. Disminuye también el valor de los triglicéridos de un 35 a un 45%. Inhibe la lipólisis de triglicéridos por medio de la lipasa, hormona sensible, y aminora el transporte de ácidos grasos libres del hígado y la síntesis de triglicéridos. En cuanto al mecanismo de acción, pues actúa a nivel del tejido adiposo, como lo habíamos mencionado anteriormente, inhibiendo la lipólisis de triglicéridos por medio de la enzima lipasa hormona sensible. Estimula la vía de la adenilato ciclasa a nivel de los adipocitos e inhibe la producción del AMP cíclico. Es así entonces como aminora la actividad de esta enzima, disminuyendo la lipólisis de triglicéridos y la liberación de ácidos grasos libres. Esta es la dosis recomendada, ¿verdad?, de la niacina como un hipolipemiante. La dosis es de 2 a 6 gramos al día y esta dosis me permite disminuir de un 35 a un 50% los triglicéridos, mientras que si incremento la dosis de 4.6 a 6 gramos al día, pues se disminuye en un 25% el valor de los LDL. Pasamos ahora a la siguiente, y estos pues son los derivados del ácido fíbrico. Los derivados del ácido fíbrico aumentan la oxidación de ácidos grasos en hígado y músculo y disminuyen la secreción de lipoproteínas ricas en triglicéridos. También estimulan a la lipoproteína lipasa y aumentan la captación de ácidos grasos. En cuanto a la farmacocinética, pues estos se eliminan en un 60 a un 90%
a través de la vía renal y se absorben mejor con las comidas en un 90%. Su absorción es casi por completa, alcanza concentraciones plasmáticas máximas 3 a 4 horas posteriores a su administración. Dosis mayores pues se excretan por la orina en proporción mayor. Y dentro de los efectos secundarios tenemos la hiperemia facial, la dispepsia, puede desencadenar en algún momento hepatotoxicidad e incrementar la concentración de ácido úrico. Indicaciones: hipertrigliceridemia y aumento de niveles de LDL colesterol. En estos casos está indicado utilizar este grupo de fármacos. Aquí ustedes observan nuevamente hipertrigliceridemia mayor o hipertrigliceridemia grave, es decir, arriba de los 1000 miligramos por decilitro. Trastornos de eliminación de los remanentes de kilomicrones, hiperlipidemia familiar combinada o la hipoalfa-lipoproteinemia familiar, que es específicamente conocido como síndrome de las HDL bajas. En estos casos, pues, podríamos utilizar este grupo de fármacos. Aquí están las dosis. El gemfibrocilo lo podemos utilizar en dosis de 600 miligramos cada 12 horas y se recomienda 30 minutos antes del desayuno y 30 minutos antes de la cena. Para el caso del fenofibrato son 145 miligramos dosis diaria. Pasamos ahora al ezetimibe. El ezetimibe es un fármaco cuyo mecanismo de acción es la inhibición en la absorción de colesterol por parte de los enterocitos. Este disminuye en un 20% el valor de las LDL colesterol y también se puede utilizar como complemento de las estatinas. Aparte de ello, pues también inhibe la captación de colesterol al inhibir las proteínas de transporte. En cuanto a la farmacocinética, no es hidrosoluble, es imposible hacer estudios de biodisponibilidad, por lo que pues no hay mucha información acerca de esto. Y en cuanto a su eliminación, pues es excretado en heces y en orina. Dentro de los efectos adversos, el que se describe con mayor frecuencia es reacción de hipersensibilidad al fármaco. Y algo que hay que tener en cuenta es que todos los estatínicos están contraindicados en embarazadas y en mujeres que están lactando, razón por la cual pues la combinación de productos que contengan ezetimibe más un estatínico no se deben de utilizar en mujeres en edad de procreación si no están utilizando anticonceptivos, así que eso pues hay que tenerlo en cuenta. Y por último, pues nos queda el grupo de los ésteres etílicos del ácido graso omega 3. Acá el principal mecanismo de acción de los ácidos grasos omega 3, comúnmente conocidos, ¿verdad? Reducen los triglicéridos de las VLDL y se utilizan como suplementos de la dieta para tratar a aquellos pacientes que tengan hipertrigliceridemia grave. La dosis oral diaria recomendada para pacientes con hipertrigliceridemia grave es de 3 a 4 gramos diarios administrados con los alimentos. Y en cuanto a la farmacocinética, el intestino delgado absorbe estos ácidos grasos que son oxidados principalmente a nivel hepático, de manera similar a los ácidos grasos derivados de las fuentes dietéticas. La vida media de eliminación es de 50 a 80 horas aproximadamente. Y los usos terapéuticos, pues principalmente el aceite de pescado y otros productos que contienen estos ácidos grasos omega 3 se pueden encontrar entre los suplementos nutricionales, suplementos herbales y vitamínicos que son pues de venta libre, ¿verdad? Así que esto es en cuanto al omega 3.
Ahora bien, vamos con esto prácticamente ya a finalizar las familias de fármacos comúnmente más utilizadas, y ahora vamos a pasar a hablar acerca del tratamiento dietético, que para el manejo de estas alteraciones pues es de vital importancia, porque no es únicamente el fármaco el que va a ejercer la acción. Si el paciente no hace cambios o modificaciones en los hábitos alimentarios, pues es bien difícil que se obtengan los resultados esperados, por lo que se debe de recomendar reducir la ingesta de grasas, tener una dieta hipocalórica, elevar el gasto energético mediante el incremento del ejercicio físico. El aporte exógeno de colesterol no debe superar los 300 miligramos al día. Las grasas totales deben ser inferiores al 30% de las calorías totales. Del 10 al 15% de ácidos grasos monoinsaturados, y lo que habíamos mencionado con respecto al omega 3, ¿verdad? Pescados ricos en ácidos grasos omega 3 deben de ser consumidos al menos 2 veces a la semana, ¿verdad? Esto va a depender de la capacidad que tengan las personas para el consumo de estos alimentos. En conclusión, entonces, ¿verdad? No es únicamente tener o prescribir los fármacos, si no se tienen hábitos adecuados de alimentación sana o saludable, hacer rutinas de ejercicio diario. Con esto pues tener en cuenta que no se refiere al levantamiento de pesas, sino el simple hecho de realizar caminatas diarias de unos 20 a 30 minutos. Esto es una de las recomendaciones más importantes. Y bien, con esto pues prácticamente finalizamos, ¿verdad? Tener en cuenta siempre la buena alimentación, pues de nada sirve comernos la hamburguesa más grande que nosotros podamos pedir de un combo y pedir pues una Coca-Cola Light, cuando el resto de lo que nosotros consumimos pues es grasa, ¿verdad? Aquí están, si ustedes tienen alguna consulta, siempre tengan en cuenta que la clase se ha tomado toda del capítulo 33 de la 13ª edición de Goodman, y con esto pues finalizamos la clase.